Amigos, amigas, vamos ahora a nuestro segundo invitado, que es Carlos Munizaga. Carlos Munizaga, intendente de Rawson, abogado especialista en Derecho Económico, fue secretario de Estado de Seguridad y Orden Público y también fue diputado provincial. Bienvenido, Carlos, un gusto de tenerte. Hola, ¿cómo acá. estás? Qué gusto de verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer venir acá. Primera vez que vengo en el año, así Sí, que señor, sí, señor. siempre es un gusto venir a acompañarlo. Hace Bueno. mucho que queríamos, pero Jorge no me dejaba por ahí, decía, bueno, vamos, pero yo me Y desmarqué. a veces son también Es que tiene cosas que hacer. las demandas, ¿no? Sí. Seguro, Sí. seguro. No es fácil ser intendente de Rawson. Y la verdad que nos ha tocado un tiempo demandante, Sí. acuciante, Sí. crítico y Con bueno. poco presupuesto. Sí, sí, eso es todo lo que significa, ¿no? La gran angustia que te diría que vive todo el mundo que no llegar a fin de mes. Y eso que siente cada familia, cada hogar, cada comercio, cada actividad económica, también le pasa en los municipios, en las organizaciones gubernamentales, Claro. le pasa a la provincia de San Juan. Y es fruto de una realidad en la que está atravesando la Argentina, ¿no? Que uno ve que hay actividades y situaciones que son muy auspiciosas o prometedoras, ¿no? Veíamos la Expo Minera esta semana, estuve, la verdad que me pone muy contento, ¿no? Todo lo que el movimiento y lo que genera y lo que uno ve que ya es una realidad que se instala y que comienza a transitar esta nueva ola a partir del cobre. Y que seguramente va a durar muchos años como se prevé, pero todavía no genera ese impacto en la realidad cotidiana de cada persona, ¿no? Y esa es la realidad de la Argentina, ¿no? Mucha promesa en algunas actividades económicas, pero después lo otro viene muy difícil, ¿no? Y el resto viene muy difícil. Y eso creo que es lo que a uno como intendente le genera en el día a día, esa demanda permanente de que la gente no le alcanza para transportarse, no le alcanza para pagar los servicios, no le alcanza para comer, no le alcanza para darle al El mes chico termina el día 15. Claro, no le alcanza al chico para darle a la escuela, para que vaya a la escuela, bueno, todas esas cosas y se trasladan en el intendente. Y el Yo intendente creo se que es un encuentra proyecto también. político que está ordenado en ese sentido. Sí, sí, claramente uno se posiciona y lo ve, lo analiza, lo ve, pretende otra cosa para el país, no solo que sea una Argentina de unos pocos o una Argentina que genere riqueza que no se vea en el pueblo, porque se puede hablar mucho de que hay crecimiento, de que, bueno, vemos todo los movimientos que por ahí presentan estas pocas actividades vinculadas a nuestra riqueza natural, ¿no? Claro. El agro en la pampa húmeda, la minería acá, que somos bendecidos por eso, las energías, el petróleo, el gas en el sur y después no hay mucho más para contar, ¿no? Que le esté yendo bien en este país, pero bueno, hay que construir un proyecto político y ese es el gran desafío y hacerlo desde lo local, ¿no? Porque uno puede hablar bonito y decir cosas lindas de cómo debería esto estructurarse y los encadenamientos productivos y cómo aprovechamos esa riqueza natural que se explota y que está dando frutos, pero para que tenga un alcance nacional, para que se integre, para que la industria nuestra y nuestra capacidad instalada industrial se aproveche de todo eso y que también nos potenciemos con la innovación, con la educación, toda, digamos, una visión que es importante tenerla, porque por ahí no se da en la dirigencia visiones de esa manera. Claramente cuando se ejecuta un modelo de gobierno y económico como el que está haciendo Milei, que no piensa en el desarrollo integral, no piensa en la intervención, en cómo hacemos que esta actividad económica intervenga y genere también el desarrollo de otra zona, de otra actividad productiva en donde tiene que aparecer la dirección de un gobierno, de un líder, de un presidente para que eso se haga realidad. Milei es, bueno, que se aproveche esto, que lo demás que se acomode, corre la dirección, sí, corre el Estado, corre la intervención. Entonces, lo importante es que haya visión y creo que en eso
hay peronismo que tiene esa visión, que puede presentar una alternativa, que no tiene un nombre todavía, no parece, digamos, un nombre que ni es necesario tampoco, pero que es importante que haya un proceso de construcción de esa visión para hacerla una construcción colectiva para presentar como alternativa en la Argentina. Y digo que más allá de esto, que es importante, hay que hacerlo de lo local, ¿no? Que no se quede solo en las palabras. Y uno como intendente tiene la plena responsabilidad mucho para de hacer realidad Esta eso. semana Entonces, has tenido la visita de 2 intendentes que te han acompañado en este espacio del que estás hablando. sí, justamente vino Federico Achával, Gastón Granados, Federico Achával, intendente Pilar, Gastón Granados de Ezeiza, municipios que son prósperos de la provincia de Buenos Aires, digamos, tiene una realidad distinta porque hay un entramado industrial, productivo, también buenos intendentes que van conduciendo esos procesos, ¿no? Porque se han establecido esos procesos, que apuestan también por la educación. A Achával contaba que creó él en 2 años una universidad nacional, la Universidad Nacional de Pilar. Logró que salga ley cuando se creaban universidades. Cuando se hacía. Cuando se crea. Ya no se hace. Logró que sea ley antes del 23. Claro. Siendo intendente, en su primer mandato. Y la hizo realidad ahora, sin fondos nacionales. Con todo el problema de financiamiento. Una universidad nacional se creó, se inauguró hace un tiempo el nuevo edificio, digamos, ya había empezado a funcionar y tiene 6.000 alumnos. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo productivo y lo educativo en el siglo XXI, creo que es la salida de la Argentina, ¿no? Y cuando digo en lo local, uno circunscripto en Rawson a todas estas demandas urgentes y necesidades que están ahí latentes y que tenemos que atender y que sabemos que porque la estamos viviendo todo, pero también estar pensando en desarrollo, también estar pensando en cómo aprovechamos el potencial de nuestro departamento, ya que no tenemos yacimientos mineros, para brindarle oportunidad a nuestra gente. Entonces ahí venimos con un programa de desarrollo industrial, con la fijación de zonas que son terrenos municipales que estaban ociosos, abandonados, sin producción, y que lo vamos a destinar para que ahí se desarrolle un parque industrial. Hemos dictado un régimen de inversiones, de promoción de inversiones, en donde reducimos a cero, conforme la inversión, ¿no? Las tasas municipales, que es lo que tenemos nosotros, le damos la locación, digamos, ponemos a disposición el parque, y además la promoción de la energía renovable fotovoltaica o solar, que le permita tener energía. Entonces, estar pensando, si nosotros ahí desde lo local integramos, juntamos actividades, vemos cómo aprovechamos otras actividades económicas para generar condiciones de encadenamiento, de cadena de valor, de valor agregado, de posibilidades de empleo, con los programas de capacitación en nuestra gente. Estamos con programas de capacitación, trabajando con las escuelas técnicas y también con instituciones y fundaciones que están desarrollándose en este tema, con la adquisición también de maquinaria, que estamos acompañando junto con el municipio, para preparar a nuesra gente a la mano de obra que va a necesitar la actividad minera, que va a necesitar ese microemprendimiento, emprendimiento pequeño, metalúrgico, que puede ser contratado por la empresa contratista mayor que tiene el contrato con la minera, pero no tiene capacidad, necesita juntar a todos los pequeños para poder cumplir con los trabajos y demandas. Y digamos, pero para eso se tiene que estar preparado en soldadura, preparado en maquinaria de determinada calidad, que se sepa hacer, o agregarle más competencias y capacidades al saber hacer que ya está instalado, y en eso estamos trabajando. Mucha capacitación de proveedores, de personal. No solo alumbrado, barrido y limpieza. No, es que eso es lo fundamental, ¿no? Y es lo que nos demanda el vecino. El vecino te va a demandar ese servicio básico, y está muy bien, y lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, bueno, estamos en problemas. Claro. Pero hay que tener ese liderazgo que piensa en
más allá de la urgencia, que piensa en el mediano y en el largo plazo. Carlos, recién me da la sensación, y cuando hablabas de este proyecto, con la visita de estos intendentes de la provincia de Buenos Aires, de un proyecto nacional. Pero ¿qué pasa en San Juan? ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Cómo lo ves a la situación? Mira, yo lo veo bien al peronismo, ¿no? En el sentido de que está vivo. Que eso es lo importante. Un ciudadano que, digamos, que me salgo de peronista, ¿no? O quiero hablar desde un lado objetivo, hablándole a un sujeto que no es peronista. Bien. Eso es lo que, como peronista, ¿no? Aquel sujeto cuando mira un partido que tiene las puertas cerradas, que no convoca, que no junta, que no forma dirigente, que no tiene actividad, imagínate, no está cumpliendo con su función. Claro. Entonces yo lo primero que digo como peronista y como actor del peronismo, como referente, como presidente de la Junta Departamental de Rawson, es que el peronismo está vivo, funciona, hay actividad, hay movimiento, está discutiendo, hay convocatoria, tiene las puertas abiertas, tenemos las juntas permanentemente de actividad. Bien. Nos preocupamos por la formación de dirigentes, que es también ahí digamos, la esencia, es como la universidad, que debe preparar profesionales para la sociedad. Los partidos políticos deben preparar a los representantes, digamos, la función para la cual fueron pensados es que le propongan gente preparada para ocupar los cargos electivos. Entonces, preparar en la formación, digamos, eso es clave, que esté vivo y que esté funcionando. Y en ese funcionamiento, bueno, trabajar en ese plan, ¿no? Que le vamos a presentar o que hay que presentarle a los sanjuaninos, desde lo que está haciendo cada uno de los intendentes y desde la evaluación de la situación compleja que vive el sanjuanino en su realidad diaria, porque eso no lo podemos ocultar, ¿no? Si te aumentó el boleto de colectivo a 1.300 pesos cuando costaba hace 2 años 60. O sea, más de 1000%. Sí, si te aumentaron los servicios de la luz, del gas, del agua, como aumentaron, si te aumentaron y te siguen aumentando los precios de los alimentos y además lo que te ingresa cae, bueno, la situación es complicada en todo hogar y eso es lo que debe garantizar el peronismo. Plantarse y hablarle al sanjuanino y decirle que estamos preparados para superar este tiempo de angustia, que estamos preparados para que pueda llegar a fin de mes, que es lo que hace que el hombre, la mujer, el papá o la madre a veces no duerma bien. Claro. Porque eso es lo que pasa. No vive en paz. No puede dormir. De la angustia, la pesadilla, que no tenés cómo darle el morfi. Entonces, que es doloroso, ¿no? Y uno lo digo en un testimonio personal porque me pasa. No estamos... somos parte de esto. Yo no soy una persona potentada patrimonialmente, no tengo ni casa. No tengo ni una propiedad, digamos, porque vine de una familia humilde, muy humilde, y bueno, me pudieron dar estudios y eso ha llevado a que uno pueda desarrollar una actividad, pero no soy entonces vivo la misma realidad, todos la vivimos y hablo en primera persona, pero también hablo de lo que veo, de lo que recibo, de la demanda, de lo que me transmite el dolor de esa señora, de esa mujer cuando no tiene para comer, para darle comer a los hijos que tiene a cargo. Entonces, eso es lo que debe garantizar el peronismo, decirle y darle la tranquilidad, y es lo que estamos buscando y construyendo, darle la tranquilidad al sanjuanino de que vamos a garantizarle que llegue a fin de mes, que vamos a poner a esta provincia en esa situación en donde la actividad económica fluya para todos. Después también decir de la realidad actual y del gobierno provincial, que uno ve con buenos ojos que también se hayan mantenido políticas de Estado más allá de la dificultad. ¿En qué me parece que se equivoca el gobernador? Y yo le voy a decir, en pegarse a Milei. Pero bueno, es una voluntad de él, ¿no? Lo verá cosas ahí. Yo estoy enfrente de eso, ¿no? Pero sí,
En las cuestiones estratégicas ha habido una continuidad de apoyo, como se trata de la minería. No podemos negar que el peronismo no fue un aliado estratégico y un promotor del desarrollo minero de San Juan. Seríamos injustos, ¿no? Porque por ahí escucho voces, ¿no? Sobre todo de los sectores que no son peronistas, ¿no? Eso es no decir la verdad, ¿no? Este es el resultado de un camino claro, el Flaco fue fundamental, ¿no? El gobierno de Flaco fue fundamental, Sergio también, el gobierno de Sergio, entonces todo. Bueno, hay una política de Estado, que eso es lo importante, entonces que se continúe. Pero eso deja, en este país que está deja al ciudadano también en una especie, no te digo de tranquilidad, pero al menos hay una racionalidad de la dirigencia, más allá del color político, de que dialoga, de que ve, de que actúa con razonabilidad cuando ve cosas que se hacen bien, le da continuidad. Y yo he visto en este gobierno de Orrego que ha dado continuidad a gran parte a todo lo que se venía haciendo con el peronismo. Porque es una realidad. Por supuesto, con mucha menos calidad y condiciones de vida por la crisis que estamos viviendo. Entonces ahí es donde digo que se equivoca, porque se pega a Milei. Claro. Carlos, pero en algún momento va a haber que ponerle nombre y apellido a este proyecto, a esta idea, a esta... Sí. A esta propuesta. Sí, hay tiempo, ¿no? Hay tiempo, hay que... creo que, como decía General Perón, en la escala de valores, primero la patria, ¿no? Estar pensando en cómo... Y la patria es mi terruño que tengo a cargo, mi Rawson querido, y mi San Juan querido. Entonces estar pensando en cómo contribuimos para el bien. Y después el movimiento. Y ahí es que el movimiento debe estar pensando primero en la patria y después en los hombres, como tercer situación. Entonces hay mucho por hacer todavía. Hay cantera en el peronismo. Sí, eso es lo que te decía, cuando está vivo, cuando está en movimiento. Hay innovación. Yo lo veo, hay dirigentes que han demostrado capacidad, que han ganado la elección, como lo que se pudo hacer el año pasado. Entonces, y después hay dirigentes que han demostrado capacidad de gestión, de responsabilidad en estos tiempos difíciles. Entonces, en esa vibración permanente y en esa calidad que tiene, digamos, en cuanto está vivo el partido, el movimiento, porque es más allá que el partido, también hay que recurrir al movimiento sindical, a los movimientos estudiantiles, a la cultura. El peronismo es muy a la educación, a la universidad, digamos, todo el movimiento es muy amplio, más allá del partido, en donde siempre hay actores y referentes de los cuales poder presentar como una opción que entusiasme a la sociedad, a nuestro pueblo, y en este tiempo hay que prepararse, ¿no? Con ese plan, con ese programa, no hay que equivocarse, los tiempos son difíciles, muy demandantes, entonces no hay que ser improvisado, y ya aparecerán esos liderazgos, pero hay. Bien, estábamos hablando siempre de San Juan, pero si hablamos a nivel país, no sé cómo lo ves vos, pero yo veo que hay dentro del mismo peronismo distintos sectores que están peleándose por algo que todavía no tienen. Y me parece que eso no le hace bien al proyecto. Mira, yo repito lo mismo, ¿no?, que dijimos de San Juan. El peronismo está vivo. Aparece, se activa, le hace bien a la sociedad también ver que se activa y que no depende de una persona o no dependen de los mismos de antes también, ¿no? Que aparecen otros liderazgos desde abajo, que se está convocando, digamos, esto que la visita de los intendentes, ¿no? Hablar de este peronismo federal, digamos, hay movimiento. Que eso Sergio Uñac también aparece trabajando. Sergio Uñac también lo he hablado con él, ¿no? Y le he valorado esa actitud, ¿no? De exponerse, de convocar, de expresar ganas, de renovar también, de aparecer, porque eso renueva y abre el abanico en lo que había en escena nacional, y bueno, está en ese proceso también. No es que sea contraproducente, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que superar es la agresividad,
que sobre todo es llamada desde el gobierno nacional y del presidente Milei. Por este estilo tan particular. Hay que construir diálogo, hay que construir respeto, hay que superar ese discurso del odio, no hay que caer en esa. Pero sí que haya mucho movimiento, digo, que se caliente mucho desde abajo hacia arriba, como decía Perón, y en ese sentido, bueno, también decantará y aparecerá. Y si lo que se pone sobre la mesa, digamos, no puede acordarse, bueno, está en las PASO, todavía eso no está en ese proceso de discusión si se cambia o no, sí. Pero es una opción que se puede utilizar. Y si no, como dice Sergio Uñac, ver las posibilidades de esas pasos regionales, internas abiertas, internas regionales, para poder dirimir liderazgos. Y bueno, y lo que surja de ahí, si sabe representar el sentimiento del pueblo, si sabe expresar esperanza en el rumbo que se presenta, tendrá el acompañamiento del pueblo, y si no, no, bueno, tendremos que hacernos cargo. ¿El Consejo Deliberante cómo se porta? No, bien, hemos trabajado en estos casi ya 3 años, ¿no? Estamos en el tercer periodo, tercer año de mandato transcurriendo, y hemos podido trabajar con diálogo, con respeto, por supuesto con las diferencias que tiene que haber, que para eso está, ¿no? El sector de la oposición haciendo los equilibrios necesarios, porque además nos permite, a uno le permite poner el ojo, mejorar, claro, escuchar. Es lo que se espera de ellos. Claro. Y yo en eso soy muy respetuoso del lugar de cada uno y de la función que tiene cada uno, y que la institucionalidad dé garantías a la sociedad de que cada uno está cumpliendo con lo que le corresponde, y de esa manera no es un contubernio, ¿no? Viste que esas palabras que se usan, yo las estudié. Palabra vieja, se usaban mucho. Los contubernios. Esto es un contubernio, pegaban la piña en la mesa. Y después vino lo del discurso único. Sí. No, justamente no, que haya esa voces también disidentes son importantes, hacen a la democracia, y más en estos tiempos en donde la democracia está jugando un papel complejo, ¿no? Como que se siente que se va resintiendo por el sentido propio de que el ciudadano no vive bien. Claro. Sí, la economía está condicionando todo. Al haber malestar, entonces al no vivir bien, al no garantizar progreso, hace que, bueno, se pierda crédito o credibilidad en el sistema. Entonces, ¿y para qué quiero votar un político? Carlos, si no me cambia la vida. Claro. ¿Y si eso es lo que está pasando? Totalmente. ¿Los empleados cómo se portan? También, digamos, yo estoy muy agradecido del trabajo que vienen haciendo el personal, porque, digamos, mantener Rawson, limpiarlo, hacer obras, iluminarlo, atender la cuestión social, la cultura, el deporte, en todos hay personal municipal trabajando, y no sería posible lo que hemos hecho hasta aquí y atender esta situación que estamos viviendo si no hubiese sido por el acompañamiento de los empleados. Y trato siempre de estar trabajando a la par, con mucho diálogo, con los delegados gremiales, con las autoridades sindicales. Siempre ha sido complejo Rawson en el tema. Sí, porque el diálogo con el gremio. Y bueno, eso también hay que verlo, ¿no? Siempre fue noticia, ¿o no? ¿Cuántos años siendo noticia? Yo era jovencito, adolescente, te diría, aquellos por lo que uno tiene conciencias, ¿no? Y siempre era noticia, de lío. El obrador de Rawson yo lo conozco. Pero siempre lío. Y en estos 3 años hemos logrado un funcionamiento con diálogo, con tensiones, pero con esa comprensión y buena voluntad de todas las partes de apoyarnos mutuamente para mejorar las condiciones de los trabajadores, que nunca hemos dejado de avanzar en ese sentido, y además pensar en ese fin primordial que es la comunidad. Y no ha habido noticia de conflictividad
afortunadamente. La última pregunta, al menos de mi parte, Sí. como para cerrar. Sí. Hemos hablado de distintos aspectos del municipio. De las obras, ¿cómo se siguen haciendo obras a pesar del recorte, Carlos? Bueno, sí, cuesta, porque juega todo con los recursos municipales. Ya no hay aportes nacionales para hacer obras. Y de la provincia, el gobernador, bueno, cumple con la ley de coparticipación, y ha habido obras que el año pasado nos ha permitido pavimentar, por ejemplo, mucho con el programa de pavimentos urbanos. Pudimos hacer casi 150 cuadras con ese programa, y después otras obras de pavimento que ha hecho Vialidad en el departamento. En este momento se está pavimentando la calle Meglioli, que es una obra que está llevando adelante Vialidad. Entonces, ¿qué digo? En la realidad que vivimos, la obra que se hace es recurso municipal y lo que aporta la provincia, pero no hay más fondo nacional en ese sentido. Y así que bueno, en ese esquema tenemos, además de todo esto que digo, que hemos podido hacer desde fondos municipales, estamos ahora con un programa de pavimentos. Hay una demanda muy grande en nuestro departamento con las calles, porque Rawson lleva 2 décadas de obra de cloacas que ha deteriorado las calles. Distintos barrios y zonas en estas 2 décadas han ido recibiendo la obra y el impacto de la obra de cloaca y del saneamiento, digamos, que pasa por cada uno de los barrios, que también tiene que ver con la mejor calidad de vida. Lamentablemente hay un pedazo ahora que quedó suspendido desde el gobierno de Milei y que vive en muy malas condiciones porque tiene pozos colapsados, calles rotas, polvo, y no se ha podido continuar con esa obra. Es responsabilidad de OCE, se lo pido todos los días a OCE, al gobernador, que esa obra por favor se termine. Está en un 80%, o sea, gran parte ya se ha hecho, pero bueno, las calles han sufrido todo ese desgaste, el paso del tiempo y las obras que se han hecho. Incómodo, sí. Entonces, bueno, estamos con un plan de pavimento que es lo que vamos a concentrar la mayoría de los recursos nuestros municipales en pavimentar. Estamos ahora pavimentando la calle 25 de Mayo, la Jorge Newbery, y vamos a seguir haciendo con planes de bacheo también que mejoran condiciones y de esa manera responder. Obras de plaza, tenemos proyectado plaza en la zona, la Plaza del Grillo, que en la zona de la Villa Giner, en el Valle Grande también, y ir cumpliendo con las demandas de los vecinos. Iluminación, hemos iluminado el departamento, lo tenemos casi en el 100% LED. Nos falta las calles rurales, diría, ya la ruralidad, que bueno, mantenemos el alumbrado, no tiene LED, pero hay alumbrado, y bueno, y el trabajo de limpieza permanente y todas las demandas que vienen en la producción, porque estamos pensando en la producción, porque te hablaba del parque industrial, porque te hablaba del parque fotovoltaico, porque te hablaba de la cultura, te hablaba del deporte, y en eso estamos permanentemente con las fuerzas vivas de nuestro departamento, que tiene una riqueza enorme, que es un pueblo divino, que vibra, que sale a la calle, que tiene empuje, que es pujante, que es inquieto, que no se queda en la casa, que se junta, que trata de hacer, que se organiza, que va al centro jubilado, que va a la unión vecinal, que va al club, que va al equipo de futsal, que va a la parroquia, que va a la iglesia y se mueve. Y la verdad que a mí eso me entusiasma para salir muy apasionante. Doctor Carlos Munizaga, intendente de Rawson, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, y bueno, siempre es un gusto venir aquí porque uno puede hablar con tranquilidad, y además con 2 referentes, periodistas y grandes de la opinión pública y la comunicación de San Juan, que saben mucho, que tienen muchos años transitados y... Sí, eso sí. Eso último. No, pero a veces además hacen muy linda la charla, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a ir a la pausa.